¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIT. Hoy tenemos de invitado al doctor Jorge Amós. Bienvenido. Hola, buenos días. Y a Ricardo también, licenciado Gracias. también. Ellos nos van a hablar del tercer encuentro del pueblo Pirinda, Matlaxinca, en Michoacán, que se llevará a cabo en Santa María de Guido. ¿Nos podrán comentar qué actividades se llevarán a cabo? Es el próximo sábado, este sábado, ¿no? Es este sábado ya en 2 días. Ajá. Bueno, primero, buenos días. En general, digamos que tiene que ver con una reivindicación de ciertas comunidades indígenas que han estado, digamos, olvidadas y que tiene que ver con una transformación. El Matlatzinca, la lengua Matlatzinca se dejó de hablar en los años 30 y para los censos nacionales, para las organizaciones de política pública indigenista, desaparecen. Pero en realidad ahí está la gente, ¿no? Sus abuelos hablaban la lengua Matlatzinca, los hijos, los padres la entendían, pero ya no la hablaban, y los nietos ya no. Entonces ha sido como un batallar desde hace unos 4 años, que un grupo de personas de Charo, de Undameo, de Santa María y Jesús del Monte se han unido para recuperar no la identidad, porque esa no se pierde, sino para hacer actividades que los visibilicen. Y dentro de esas actividades, bueno, pues están este tipo de encuentros, que son una reunión entre académicos que estudiamos el pasado y la gente vivita y coleando de las comunidades que tiene sus manifestaciones culturales, tiene sus identidades. Entonces, pues va a haber una serie de eventos. En la mañana vamos a tener unas mesas de participación con varios especialistas en temas que a la gente le sean agradables, útiles, que conozcan un poco su pasado, porque si bien ellos tienen como una idea muy general de lo que fue el pasado del pueblo Matlatzinca, en el caso de Michoacán, a lo mejor ciertos detalles se les escapan. Entonces, bueno, armamos una mesa desde la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, para ir como divulgando, difundiendo ese conocimiento del pasado del pueblo de Matlatzinca. Y bueno, pues ahí hay una serie de mesas que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, con la pérdida, primero el origen, digamos, de la lengua Matlatzinca y sus devenires hasta que desaparece en Michoacán, y un panel que se me hace muy importante, donde invitamos a algunas autoridades de política pública indigenista, justamente para discutir este asunto de si la identidad pasa o no por el hablar una lengua indígena, que bueno, pues la Constitución, respetando los acuerdos de la OIT, no lo considera así, pero vamos a platicar sobre eso. Y ya en la tarde va a haber una muestra, digamos, de actividades culturales que tienen que ver con la población Matlatzinca. Y bueno, pues en el caso de Ricardo nos va a hacer el honor de darnos una charla de lo que él conoce ampliamente, que justamente es sobre el patrimonio arquitectónico de Santa María. Como de estas situaciones de cómo puede adaptarse un espacio, ahorita que lo comenta el doctor Amós, de esta transición de los pueblos, concretamente Santa María, que en el siglo XIX empieza a perder como que esta condición indígena, vivir a la sombra de una ciudad como Morelia, no solamente en términos territoriales, sino también en términos políticos, pues fue difícil para Santa María, y como en esta época que nosotros llamamos Porfiriato, de repente un pueblo que pues parecía estar olvidado, empieza a convertirse en un punto focal para las instituciones, y como Santa María en esta situación del orden y el progreso que quiso impulsar el señor Porfirio Díaz, empieza en esta posibilidad de adecuar sus espacios arquitectónicos, como por ejemplo el hecho de que se contara con una nueva, lo llamaban ellos, jefatura de policía, que equivaldría más o menos ahora a lo que llamaríamos la jefatura de la tenencia. Empieza a transformarse la arquitectura doméstica, se pierden esas casas que pues, se tiene registro de que eran de adobe, techadas con teja, y de repente ya empieza así como esta onda de la imitación de las construcciones muy similares al centro de la ciudad. Y bueno, incluso está esta parte de la intervención de personajes muy puntuales, como por ejemplo un arquitecto francés que intervino demasiado en la ciudad de Morelia, y de repente ya lo vemos allá en Santa María también participando en la edificación de la torre del nuevo templo. Sí, como que es esta parte de las transiciones,
y bueno, pensar un poquito en la circunstancia de qué ha significado la modernidad en diferentes momentos para los diferentes pueblos. Quizá para muchos la posibilidad de accesar a mejores condiciones de vida, pero quizá eso significando el sacrificio de muchas de sus manifestaciones propias y de identidad. Sí, es así como que la parte de trabajar la situación del pueblo de Santa María y su configuración en el Porfiriato. Y además estás en el Consejo Crónico del municipio, Crónica del municipio de Morelia, ¿verdad? Así También, es. Ahí, ¿qué actividades se llevan a cabo? En La bueno, crónica. ahorita el Consejo de la Crónica es reciente, su establecimiento apenas fue en diciembre del año pasado, pero lo interesante es esta posibilidad de que institucionalmente se generan acciones en miras de mostrar qué es el municipio de Morelia y que no sea nada más como que el asunto centro histórico, que a veces es lo que agobia y permea en todas las actividades que se realizan o en las obras públicas, por ejemplo. No, el objetivo ahora es esta parte de poder establecer vínculos que permitan a la gente, pues sí, vivimos en una ciudad excepcional, en el caso del centro histórico como patrimonio de la humanidad, pero pues que la ciudad no se reduce a la avenida Lázaro Cárdenas o Héroes de Nocopétaro, sino que va más allá y que bueno, hay situaciones y territorios muy puntuales como Santa María, por ejemplo, como Tacícuaro, como San Nicolás Obispo, Jesús del Monte, que son espacios que están ahí y que bueno, por esta onda de la metropolitanización de la ciudad, pues como que están perdiendo sus elementos interesantes. Por eso la posibilidad que abrió la Facultad de Historia de hacer esta mesa en el encuentro de Pirindas Matlatzincas, pues estaba esta parte, ¿no? De pues, cómo ver a Santa María más allá de la influencia de Morelia. Y sí, pues esto es lo que se está trabajando, de la posibilidad de abrir la reflexión al municipio, no nada más a la ciudad. Doctor Amos, ¿cómo, desde su punto de vista, como sociólogo también, cómo ve estos temas de los pueblos también indígenas en el estado de Michoacán actualmente? Bueno, yo no soy sociólogo, soy historiador camuflajeado de antropólogo, pero gracias por el título honorario. Fíjate que, bueno, lo que ha estado sucediendo en el estado desde hace unos 10 años es una transformación en cuanto a la cuestión indígena, es una transformación, digamos, una nueva manera de concebir la identidad, que yo creo que a veces, bueno, en realidad así sucede siempre, las leyes tardan más tiempo en reaccionar a lo que sucede en la vida social. Entonces, el hecho mismo de que la migración indígena está, en el caso michoacano, hacia los Estados Unidos está desde los años 40, 50, ha hecho que las dinámicas de la población indígena sean distintas, por ejemplo, a las que ocurren en otros espacios. Nosotros estamos acostumbrados o tenemos la estereotipación a través del cine de pensar al indígena como aislado, atrasado, incivilizado, que habla poco español, etcétera, ¿no? Pero en realidad las dinámicas de la población indígena en Michoacán son completamente distintas. Tenemos generaciones trilingües, tenemos generaciones que solamente hablan lengua indígena e inglés, y entonces ha habido como un resurgimiento además de identidades que estaban ahí como adormecidas, como es el caso del pueblo Matlatzinca, que se conoce como Pirindas por la población dominante en lengua de Michoacán, y que se están otra vez organizando y están, digamos, retomando esas identidades y exhibiéndolas con fines, sí, políticos y también culturales. Entonces este evento, pues nosotros pretendidamente lo hacemos cultural, pero también tiene una carga política, que es decir, bueno, ¿cómo vamos como Estado, como sociedad, a pensar ahora a las identidades? En el caso, como bien lo desarrolló Ricardo, en el pasado pues era la exclusión y era el sometimiento y era la urbanización, ¿no? Entonces tú ves San Juan y pues no queda nada de barrio indígena de San Juan, ves Santiaguito y creo que está peor, ¿no? Pero en el caso de Jesús del Monte de Santa María sí se mantuvo esa identidad
la gente tiene conciencia de que son morelianos, pero otro tipo de morelianos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo que hay que alentar, y qué bueno que Ricardo, que está muy bien ahí en el Consejo de la Crónica, pues esté pensando justamente en que la ciudad no se puede manejar como en el siglo XVI y decir, bueno, pues o hablas español y tiramos tu casa fea y aquí va a pasar la avenida, sino tiene que ser algo más dialogado, ¿no? Y entonces las identidades indígenas están también en esas cuestiones, ¿no? O sea, hay páginas en internet, aplicaciones para aprender purépecha, diccionarios en línea de Mazahua, yo traigo uno en mi celular, ¿no? Y justamente pues es otra manera de ir entendiendo las dinámicas y de ir también, necesitamos pensar al indígena de otra manera, ¿no? Ya tenemos doctores indígenas en la universidad, tenemos gente destacadísima que en los ámbitos, digamos, de la ciencia, de la política, de las artes, que son indígenas, y que están pensando su identidad de otra manera, no necesariamente confrontada, pero sí diferenciada. Es decir, somos distintos, y aquí estamos, necesitamos tomarnos en cuenta. Sí. Entonces, pues es un poco la intención, que haya un espacio de reflexión, que a final de cuentas se traduzca en una política pública más innovadora, ¿no? Que no sea ni el pobrecitos ni el clientelismo, sino que sea de igual a igual, ¿no? A ver, ¿qué necesidades hay? ¿Qué quieren? ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que en el caso de Santa María y de las poblaciones, pues ellos están muy interesados en el asunto de recuperar su lengua, que yo lo veo difícil, pero no es imposible. Hay lenguas que desaparecieron y que se recuperaron. El caso, por ejemplo, del vasco, el caso del hebreo. Entonces, claro, son otras condiciones económicas, otros espacios, pero de que se puede, se puede. Entonces, pues, creo que hay mucho para hablar sobre estas cuestiones. Y para esto el evento va a ser el sábado 11 a las 10. Sí. ¿En qué lugar, en qué espacio sería el evento? Mira, va a estar prácticamente por todo el pueblo. Va a haber una sesión en el Templo Viejo, que es, digamos, Santa María, si se acuerdan, tiene dos templos pegaditos. Entonces tiene uno que mantiene el culto y otro que se estaba cayendo y que afortunadamente se recuperó, y que la comunidad está insistente. Esperemos que la iglesia haga oídos a ese reclamo y que se transforme en un espacio cultural que pueda albergar actividades culturales para la tenencia. Entonces ahí el señor cura nos lo prestó, y bueno, vamos a hacer una serie de conferencias. Yo voy a dar una plática sobre cómo es que existió una república de indios en Santa María. Ricardo va a hablar sobre el asunto del patrimonio arquitectónico, porque una población obviamente necesita vivir en un espacio, y mucho del espacio y de las transformaciones del espacio nos habla de las transformaciones también en las identidades y en la manera de relacionarse las personas. Una amiga, Bianca, nos va a hablar sobre justamente cómo está emparentado el Matlatzinca con otras lenguas del tronco lingüístico otopame, con el otomí, con el mazahua, que todavía hay población acá en Michoacán, hablantes del otomí y del mazahua. Y va a haber un panel sobre esta cuestión de si la identidad indígena tiene que vincularse con la lengua indígena o no, que les adelanto que el convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Constitución dicen que no. Entonces yo puedo, si decido, asumirme como indígena, y el Estado me tendrá que reconocer como tal, aunque no hable una lengua indígena. Y luego ya en la tarde va a haber una serie de actividades que son de orden cultural. Vamos a tener una pequeña muestra arqueológica con piezas de la tenencia de Undameo, y un egresado de la Facultad de Historia va a hablar sobre el pasado prehispánico de los Matlatzincas, y nos va a hacer un breve muestrario de las piezas que se exhiben.
va a haber un recorrido iconográfico con algo de la pinacoteca que resguarda la parroquia de Santa María, y luego va a haber un evento público bueno, todo es público, pero digamos más pensado, Abierto, más grande, más abierto. en la plaza, con música y con danzas del pueblo de Matlatzinca. Y justamente ahí vienen unos amigos de Mazahuas, de Crescencio Morales en Zitácuaro, a tocar música tradicional mazahua. No porque no haya una música tradicional Matlatzinca, sino que para nosotros es muy habitual, ¿no? O sea, cualquier moreliano se sabe el toro de petate y la puede chiflar, ¿no? Y justamente pues ese es un patrimonio cultural compartido. Los pueblos indígenas de la ciudad tienen sus toros. Algunos de esos toros se transformaron en toros de barrio, y bueno, pues va a haber un toro de Charo para acompañar esta festividad. Y hay la idea de hacer una declaratoria, justamente una reivindicación de aquí estamos los Matlatzincas. No hablamos Matlatzinca, pero seguimos siendo Matlatzinca. Pues ahí lo tienen el evento el sábado, próximo sábado ya a las 10. Ya para que estén atentos ahí, no sé si hay una página ya por... Bueno, que sigan el evento. La Facultad de Historia tiene su página y ahí tenemos el cartel, pero pues la idea es subir como una especie de crónica. Pero pues Santa María está a 7 pesos, bueno, 8 pesos de distancia, perdón. Entonces pueden ir y los sábados normalmente hay vendimias, bueno, ya ahora hay permanentemente vendimia de comida en todas partes, entonces se puede pasar un rato, ver un poco de la exposición arqueológica, ir a escuchar la música mazahua, que es otro de los grupos indígenas que están medios, que pasan desapercibidos, ¿no? En Morelia pensamos que solamente hay purépechas y hay otros grupos indígenas en Michoacán, entonces ver cómo suena la música mazahua que es muy interesante, y pues ojalá nos acompañe. Pues ahí lo tienen, la invitación ya está abierta, es para este sábado a las 10 y pues agradecerles por su tiempo. Gracias. Gracias por el espacio. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión, esperamos también que tengamos un espacio también para la música también, más adelante, y pues ahí estamos en contacto. Por favor compártanos también en la página del Face del Cambio y sigan revisando las cápsulas de CENIL porque vienen muchas entrevistas muy buenas. Hasta